Bueno, buenos días, señoras y señores. Gracias por asistir a la convocatoria. Les saluda el abogado César Ruilova, quien mantiene la defensa técnica de Jaime Caballero Quirós. Queremos dejar constancia de la faz del país que desde el 17 de mayo del año 2025, en la que nos enfrentamos a una audiencia de imputación respecto a Jaime Caballero, allí en ese momento una juez de garantía de la República dispuso aplicarle a Jaime una medida cautelar de detención provisional. Estas medidas, que forman parte del debate en un proceso penal, tienen que ver solamente con un régimen provisional, temporal y excepcional, guardando, por supuesto, las garantías fundamentales de cualquier panameño, que tienen que ver con el estado de inocencia. Pero quien decidió desde el 17 de mayo del 2025 recluir a Jaime Caballero, pese a esa garantía de estado de inocencia, en una cárcel de máxima seguridad, lo que se convierte en un régimen de suma limitación a sus derechos, a sus garantías fundamentales. Fue el director del Sistema Penitenciario Nacional. Una orden del Ejecutivo, una orden administrativa. Nosotros, como abogados, desde el 20 de agosto, le presentamos al señor director Jorge Torregrosa una solicitud fundamentada en las normas constitucionales, en las leyes y en la convencionalidad de derechos humanos, para que inmediatamente generara la resolución de un traslado de Jaime Caballero al régimen penitenciario del que es sometido el resto de los panameños y panameñas que están sometidos a detenciones provisionales. Es decir, hay una decisión discriminatoria en contra de Jaime Caballero en función de su reclusión junto a personas condenadas, y no solamente condenadas, sino condenadas por los delitos más graves y atroces, los que están hoy recluidos en la mega joya en el sector C de dicha cárcel. Con ellos convive Jaime Caballero en un régimen de aislamiento, de coerción total por la Policía Nacional que lo custodia y con la limitación de todos sus derechos. El 20 de agosto nosotros le presentamos una solicitud formal al señor director del Sistema Penitenciario. Y hoy es 7 de enero del año 2026 y el señor director del Sistema Penitenciario no ha acometido, no ha presentado ningún tipo de solución, no ha resuelto nuestra petición, en una omisión y en un silencio inexplicable que desde nuestro punto de vista transgrede el derecho constitucional de petición al que todo panameño y panameña tiene derecho. Siendo así, que no contamos con una postura, una decisión del director del Sistema Penitenciario, nos hemos sido abocados a presentarle a la señora ministra de Gobierno la sustentación jurídica del por qué la medida reclutoria o de reclusión de Jaime Caballero en este centro de máxima seguridad es violatoria a sus garantías y derechos fundamentales. Estamos esperando que la señora ministra resuelva nuestra petición en derecho. Pero en el camino, en este camino, el día 2 de enero, el viernes 2 de enero, tuvimos información de que la Policía Nacional ha sometido a Jaime Caballero a tratos degradantes, inhumanos, crueles, que vejan su propia dignidad como ser humano. Fue sacado, extraído en las horas de la noche de su celda y recluido en un área, en una infraestructura que se utiliza o que utilizan los internos para sus visitas conyugales con sus parejas. Ahí lanzaron a Jaime y mantienen a Jaime desde nuestra información hasta este momento, sin las condiciones, sin la logística, sin la comunicación, para que él pueda decirle al pueblo qué es lo que ha pasado y bajo qué justificaciones o no ha sido sometido a estos tratos crueles. Decimos y sostenemos que hemos agotado todos los documentos, todas las solicitudes
Y hoy le estamos presentando igualmente al señor defensor del pueblo, quien debe garantizar y proteger los derechos humanos de cualquier panameño, que active inmediatamente sus resortes jurídicos para que vaya al centro de la Megajoya y constate con sus funcionarios las circunstancias, para que haga los llamados en las investigaciones y cese cuanto antes este régimen de reclusión discriminatoria. Basta ya en este país de demócratas conceptuales que piden para otras sociedades derechos, respeto, soberanía, pero para nuestro pueblo entonces actúan en contravía. Hemos escuchado que hay representantes diplomáticos panameños que le han pedido al mundo y a las organizaciones internacionales de derechos humanos soberanía para esos pueblos. Pedimos también el respeto y la dignidad para los panameños y panameñas que coyunturalmente se encuentran enfrentando procesos, pero cobijados y amparados por el principio de presunción de inocencia. Están siendo desconocidos cada minuto, cada segundo y cada día, mientras se mantenga el señor Jaime Caballero detenido en una cárcel de máxima seguridad con personas condenadas, se mantiene y se constata una violación a sus derechos humanos, porque, insisto, la opinión pública sabe que el resto de los panameños que transitan por un proceso penal y son sometidos a detenciones provisionales sin condena son trasladados a otras cárceles y sometidos a otro régimen. La ley panameña bajo ninguna circunstancia avala o permite que los derechos fundamentales de una persona no condenada se limiten o se supriman como se está suprimiendo las libertades de expresión, las libertades de la dignidad de Jaime Caballero, los derechos para hacer que se les generen, por supuesto, las medidas de salud y cuiden su integridad física. Estamos denunciando a la faz del país estas circunstancias. Requerimos de este mecanismo para que la señora ministra de Gobierno resuelva cuanto antes jurídicamente nuestra solicitud y al señor defensor del pueblo deje constancia histórica de las circunstancias para que entonces la democracia panameña, el Estado de Derecho, sea una realidad y no una utopía. Así que quedamos a la orden. Si ustedes tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Licenciado, veíamos que publicaba una imagen de una celda. Sin embargo, ayer escuchábamos en el audio que según lo que el mismo Jaime dice, que esa no es su celda. Y esa imagen vino en conjunto con un comunicado que envió el gobierno. ¿Qué nos puede decir? Bueno, ¿cómo es posible que desde el 20 de agosto las instituciones responsables para resolver una petición que le hicimos en función del traslado hayan guardado silencio? 1. 2. Estamos esperando un pronunciamiento de la señora ministra de Gobierno respecto al caso Jaime Caballero. 3. Requerimos, y así le hemos señalado al señor defensor del pueblo, que inmediatamente realice una inspección ocular al área para verificar de qué celda se trata esa que publicaron, entendemos nosotros, los funcionarios del sistema penitenciario de la Policía Nacional. ¿En qué condiciones reales y actuales se mantiene Jaime Caballero? ¿Por qué razón o circunstancias o justificación mantienen a Jaime Caballero en un local donde el resto de las personas internas mantienen las visitas conyugales? Eso es cruel, eso es una vejación a su dignidad humana, y requerimos no solamente que saquen a Jaime Caballero de ese lugar, sino que se genere el traslado inmediato a un centro penitenciario con las condiciones y bajo las circunstancias procesales y legales en el que se encuentra Jaime Caballero. Es decir, un panameño inocente que en la coyuntura enfrenta un proceso penal como cualquier otro panameño. Entonces, no se pueden aplicar condenas preventivas, sanciones previas de parte del Ejecutivo, del sistema penitenciario de la Policía Nacional. Por eso, requerimos y le hemos pedido al defensor del pueblo que inmediatamente, a la distancia, vaya al centro penitenciario y verifique de qué vistas fotográficas están hablando, por qué se filtran, por qué se filtran estas vistas, qué razón tiene de hacerlo, si Jaime Caballero también tiene el derecho a la intimidad, al secreto y a que se tutele su presunción de inocencia. Todo esto vulnera esas garantías fundamentales. Insistimos, este país es de
demócratas conceptuales que abanican la idea para el resto de otras sociedades y a lo interno no se lidian, no se hablan y no se cuestionan de los derechos que tenemos para poder disentir de las políticas públicas y de las decisiones que desde el poder político se toman en este caso. Solamente requerimos el respeto de los derechos y que nos contesten jurídicamente, que nos resuelvan jurídicamente las peticiones que le hemos hecho jurídicas frente al tema de Jaime Caballero. Muy buenas tardes, en las redes sociales José Miguel Robles, ya se cambió esta opinión con el señor Jaime Caballero, ahora de nosotros fue trasladado de celda, y cómo se encuentra su salud. Bueno, Jaime Caballero sufre de hipertensión, eso es un hecho que está documentado en el expediente. Por supuesto que estas acciones crueles atentan con su integridad física y emocional. Estamos preocupados por la salud física y emocional de Jaime Caballero. Hoy desconocemos en qué condiciones, porque nosotros no tenemos acceso a ese lugar, y por eso que requerimos que institucionalmente el defensor del pueblo pueda verificar respecto a esas circunstancias y tomar las medidas respecto a la tutela de la salud de Jaime Caballero para que se remedie esto. Ahora, esta conferencia es para advertir el hecho coyuntural del 2 de enero, pero la preocupación permanente que nosotros tenemos y a la que hemos hecho referencia desde el 20 de agosto es por qué razón, de forma discriminatoria el sistema penitenciario del país está sometiendo a Jaime Caballero, siendo una persona sin antecedentes penales, a un régimen de máxima seguridad. Es decir, no tienes contacto con el resto de los internos, estás en una celda solo y no puede ser el argumento de la pretendida seguridad de Jaime Caballero el que sustente una medida de este tipo. Esto lo que significa es una pena anticipada, una sanción del sistema para sojuzgarlo en la medida en que un juez de la República pueda tomar una decisión de fondo sobre la inocencia de Jaime Caballero. Libertad para Jaime Caballero. Libertad. Libertad.